Buenas, buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Acá en un nuevo episodio de Iluminadamente. Y es un episodio especial porque, como lo dice el nombre, eh, quiero contar mi experiencia de cero, de cómo cambia mi relación con el dinero. Muchos me preguntan, hace poco me mandaron un mensaje por Instagram preguntándome el proceso y yo medio que se lo conté y me dice, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y digo, bueno, te prometo que hago un podcast y te cuento. A veces me escriben por las redes preguntándome estas cosas, que les cuente más de la experiencia personal. Y bueno, creo que el mejor lugar para hacerlos acá en Iluminadamente porque es parte del proceso. Y te voy a contar primero de dónde vengo, ¿no? Cuáles son mis orígenes. Estamos hablando del dinero, de la abundancia, así que en principio, cuáles son mis orígenes financieros para que podamos ir comprendiendo cómo fue este camino. Y también es un volver a recordar para mí, porque no es que yo preparo el capítulo, lo escribo, sino que me inspiro, me siento y le pido a Dios que me haga recordar, le pido a Dios que me muestre cada momento. Y para mí también es muy emocionante este espacio, para mí es muy emocionante. Así que te agradezco por hacer lo posible, te agradezco por estar del otro lado y porque juntos podamos poco a poco ir dándole luz a nuestras mentes. Bueno, te cuento, vos ya sabes por mi capítulo uno del episodio uno de Iluminadamente, de dónde vengo a nivel familiar. Cuando yo era pequeña te contaba que mi abuela nos crió a mi hermana Sandra y a mí. Y bueno, como mi mamá económicamente no podía porque ella trabajaba todo el día para mantenernos a los cuatro hijos, realmente como que yo era pequeña y mi idea mental era la carencia. Era que no teníamos dinero, era que no pertenecíamos a una familia de dinero y era que quizás nunca tuviéramos dinero, porque mi mamá realmente trabajaba mucho, mi mamá es abogada, o sea que había estudiado en la universidad, era profe de piano, había estudiado escribanía, había estudiado un montón mi madre, pero realmente no le iba bien, no le fue bien como abogada casi nunca. Lo que sí mi madre era una persona que muy emprendedora, como muy lanzada, como no llegábamos bien a fin de mes a veces y mi abuela evidentemente nos ayudaba, de lunes a viernes vivíamos con mi nona, con mi abuela, y los fines de semana ya nos íbamos con mamá. Y lo cierto es que yo recuerdo que comíamos, por ejemplo, fideos, arroz, mi abuela nos daba carne una vez a la semana, que era cuando podía. Los fines de semana en casa eran habitualmente pastas, porque mi hermana más grande había aprendido a hacer pastas para hacer más, para que rindan más el alimento, porque éramos cuatro. Y me acuerdo que Cele amasaba pastas, amasaba pizza, amasaba gnocchi, amasaba ravioles, nos hacía diferentes pastas, fideos. Y bueno, para mí comer así mucho hidrato de carbono era lo normal. Y lo normal era la carencia, ¿no? Yo no podía pedir un juguete. Les cuento que yo no, que todo lo que yo tenía eran juguetes heredados o que nos había regalado alguien. Me acuerdo que mi tía me regaló, que ella sí estaba bien económicamente, una vez me regaló una Barbie cuando yo tenía unos 8 años, que fue la primera Barbie que tuve, que me acuerdo que era re linda, me la trajo de otro país. Y yo después a los 10 años junté plata durante mucho tiempo, en ese momento eran 2 pesos los que junté, y me compré una Barbie, que era la Barbie Cabellos Brillantes, que para mí fue como lo máximo porque mis amigas tenían un montón de Barbies, tenían las muñecas, las casas de las muñecas y nosotros no. Te contaba que mi mamá era muy arriesgada y te conté también que nos remataron la casa, que cuando yo tenía 16 años nos desalojaron, pero fue porque mi mamá la hipotecó. ¿Y la hipotecó para qué? Para poner un restaurante, una parrilla buffet en un shopping que se llamaba La Parrilla de José, por si los de Córdoba la recuerdan, allá en el año 96, en el shopping de Villa Cabrera, acá en Córdoba. Y mi mamá hipotecó la casa para eso, o sea que era muy lanzada. Lo cierto es que ella no tenía mucha experiencia en negocios, así que no le fue bien. Era sola con nosotros cuatro y yo le diría que fueron 2 años de algo de abundancia, pero era mínima porque no, tampoco le alcanzaba, porque tenía que mantener los empleados, pagar los sueldos y bueno, nosotros en ese momento con mi hermana Sandra volvimos un tiempo a vivir con mamá porque ya podía pagarnos un transporte escolar al colegio, que era al frente de la casa de la nona, y vivimos 1 o 2 años como de un poquito más de abundancia.
Después en el negocio se fundió, en la parrilla se fundió, tuvo que cerrarlo, no pudo ni venderlo, quedó la casa ahí hipotecada sin poder pagarla y volvimos con la nona nosotras. Eh, y yo te diría que, bueno, ahí comíamos carne seguido, ya sabíamos lo que eran las diferentes comidas, porque al estar en el shopping ya podíamos intercambiar quizás la carne por otro tipo de comidas de los otros locales. Pero bueno, la vi a mi mamá arriesgarse, eso sí es importante. Yo siempre le escuché a mi mamá que éramos carentes, eso es lo cierto, que no nos alcanzaba, que no llegábamos a fin de mes. Mi misma abuela nos decía que nosotros no íbamos a tener nunca dinero, que siempre íbamos a ser pobres porque realmente no sabíamos generar, no sabíamos guardar. Yo recién a los 16 años probé por primera vez una milanesa de pollo, porque no conocía. Me acuerdo que le dije, mami, ¿no sabes? En la casa yo estaba de novia, de mi novio, y el padre hizo unas milanesas de pollo riquísimas como la de carne, pero de pollo. Me dice, sí, mi amor, me dice eso, sí. Y digo, ay, yo no había comido nunca, mami, con 16 años. Eh, y, y yo tenía una sensación interna de que, como les dije antes, de que había un vidrio, que del otro lado del vidrio había abundancia, pero yo no podía alcanzarla. Yo tenía amigas que tenían mucha abundancia, pero mucha abundancia. Incluso a los 12 años, con mi hermana Sandra, empezamos a vender Avon, que es una venta por catálogo. Empezamos ya a manejar nuestro propio dinero. Yo ya empecé a ahorrar para las cosas que yo quería. Después empezamos a hacer pastelitos, hacíamos lemon pie, pasta flora para vender, y así nos fuimos de viaje de estudio a los 17 años en el colegio. Así pagamos nuestro viaje de estudio con mi hermana. El tema es que yo me daba cuenta que yo trabajaba muchas horas, iba al colegio, después empecé a trabajar en una juguetería, que fue mi primer trabajo en blanco a los 16 años. Y en esta juguetería a mí me alcanzaba justo para ayudar en la casa, porque todas poníamos el dinero que ganábamos en casa, todos. Y a mí no me quedaba plata para comprarme ropa. Y es más, yo me creía inmerecedora, como que no se me ocurría comprarme ropa. Lo más importante era pagar el alquiler, pagar la comida, ayudar a mi mamá, y yo la había visto que nunca había ganado mucho dinero, que no había ganado dinero. Después del negocio en el shopping, se puso una peña en una ciudad del interior de la provincia, después se puso un geriátrico, después se puso un salón de fiesta. Ella seguía insistiendo. Como tenía las mesas y las sillas, ella seguía insistiendo y todos nosotros le veíamos insistir. Lo cierto es que ninguno de los negocios le fue exitosamente económicamente, cada vez nos iba yendo peor. Yo siempre charlamos con mi mamá y con mis hermanos y decimos, bueno, creo que todo lo que ella hizo nos sirvió de ejemplo a nosotros, de ejemplo de que es importante siempre seguir emprendiendo si tenés un sueño y de ejemplo de que cuando no tenés conocimiento profundo en algo, es mejor no meterte, es mejor antes capacitarte, instruirte. Y sobre todo antes sanar tu relación con el dinero. Porque mi madre hacía muchos intentos de negocios para que nos vaya mejor, para que podamos irnos de vacaciones y demás, pero no lo lograba porque mi mamá no tenía una buena relación con el dinero. Ella también venía de una familia humilde, en donde pudieron estudiar, porque saben que acá las universidades son gratuitas, digamos, son otorgadas por el Estado, tienen una cuota mínima. Todos pudimos estudiar gracias a eso, que yo ya se los he dicho que lo valoro muchísimo de mi país, pero tener eh, ropa especial o tener juguetes o tener autos 0 kilómetros. Mi mamá nunca tuvo un 0 kilómetro. Yo nunca había visto un 0 kilómetro de niña. Y para mí no existía la posibilidad de tener un 0 kilómetro o de viajar al extranjero. Nunca había subido un avión, obviamente que no tenía pasaporte. Y cuando empecé a trabajar yo, que les contaba que no me compraba ropa ni nada, pero yo ahorraba, yo sí veía que era necesario ahorrar, yo siempre decía, por si no llega a ver, es necesario que yo tenga guardado, que yo tenga ahorrado. Entonces, así fue que después cambié de trabajo de la juguetería a otra empresa, que les conté que a los 18 años entré en un estudio jurídico y a los 19 entré en una empresa muy grande que me formó mucho y estuve 15 años ahí. Y en esa empresa yo empecé a tener un sueldo un poquito más alto, ya ponía el 60-70% del sueldo en mi casa y me quedaba un 30%. Entonces con ese 30 yo ahorraba un 15 y con un 15 me compraba cosas más lindas y demás. En la facultad de abogacía me hice muy amiga
de chicas mucho más abundantes que yo, que habían subido un avión de bebés, que conocían otros países, que claro, que no conocían la carencia que yo tenía, que no entendían mi carencia. Me acuerdo que una vez una amiga me dice, ¿qué te preocupas tanto por la plata? Después vas y qué sé yo, le pedís a tu mamá. Yo le decía, pero yo nunca le pedí a mi mamá y nunca le pedí a mi papá. Yo no sé lo que es pedirle a mis padres que me den algo porque mi mamá no podía y bueno, mi papá no estaba. Entonces, yo había aprendido a autoabastecerme con lo mínimo e indispensable, que era lo que yo podía. Así realmente fue mi infancia. Yo sufrí un montón, ¿eh? Yo en momentos me comparaba, decía, ¿qué será poder lograr que, qué sé yo, pedirle algo a mi mamá y que me lo pueda dar y que no esté pensando yo en el mañana, si llegamos a fin de mes, si no, si llegaremos a comer, si no, y demás? Y bueno, mis amigas dicen que te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. En la facu, mis amigas de chicas muy abundantes, que las quiero mucho, son amigas mías hasta el día de hoy, y ellas me mostraron otro mundo. Y lejos yo de envidiarlas, empecé a decir, wow, es posible. Si ellas pueden, todo el mundo puede. O sea, sus padres pueden vivir bien económicamente en un país como el nuestro. Yo sé que los padres están juntos, que ninguna tenía mamá sola como yo, o sea que, pero yo decía, pero no tiene que ver con que estén juntos, tiene que ver con algo que está en sus mentes, en su forma de ver el mundo. Ellas tenían mente de abundancia, ellas tenían una sanísima relación con el dinero, ellas entendían que el mundo era abundante y que tenía cosas para darles. Ahora yo creía que el mundo era carente, que no había cosas para mí. Y esto es lo que yo había mamado, lo que yo había aprendido desde pequeña. Entonces, a los 20 años, una de mis amigas se iba de vacaciones a Brasil, porque su mamá era brasilera y su papá era argentino, y me invitó a las vacaciones a Brasil y me dijo, ¿querés venir con nosotros? Le dije, sí, yo tenía ahorros, así que pude pagar mi vuelo en avión. Y me acuerdo que estaba re contenta y lo pagué y me subí a un avión por primera vez ahí a los 20, 21 años y me animé a romper estructuras porque no habíamos subido un avión nunca. O sea, fue mi primera vez arriba de un avión y me lo pagué con mis ahorros. Y ustedes dirán, wow, Sol, tampoco es tanto. Les juro que para mí era un montón porque nosotros no nos íbamos de vacaciones más que acá a las sierras de Córdoba y casi nunca nos íbamos. Y cuando nos íbamos era en carpa porque no teníamos ni para alquilar una piecita. O sea, no, realmente no teníamos. Imagínense mi mamá sola con los cuatro. Y re audaz porque nos llevaban carpa de vacaciones cuando éramos chiquitos. Felices esas vacaciones con mi mamá. Y gracias a esta amiga, como que me animé a subir un avión, me fui con ella, me enseñó a hacer migraciones en los aeropuertos, yo no entendía nada. Y ahí dije, wow, es posible. Y ya con esta misma amiga y otras amigas de la Facu, que yo creo que les conté, dijimos, bueno, vámonos a trabajar un tiempo a Europa. Yo tenía 22 años. Dijimos, pero hay que cruzar. Yo dije, hay que cruzar el charco, me tengo que ir 6 meses, tengo que hablar con el dueño de la empresa que me dé licencia sin goce de sueldo, porque yo no me podía quedar sin trabajo. Tenía que sí o sí eh, eh, sí o sí volver con un trabajo, porque recuerden que, o sea, yo no tenía muchos respaldos más, ahí tenía unos ahorritos, pero no me alcanzaban para ir a Europa. Fue mi hermana Celeste la que me prestó y yo trabajando allá en Europa, que trabajé de camarera, trabajamos 4 meses y después viajamos un mes, le pude devolver toda la plata a Celeste y pude viajar ese mes entero a conocer algunos países de Europa. Y yo empecé a darme cuenta que la forma de pensar de mis amigas era re diferente a la mía. Incluso que la forma de pensar de los que me rodeaban, que eran muy abundantes, era muy diferente a la mía. Y yo tenía otro grupo de amigos que no eran abundantes y que me decían de que cómo me iba a ir a Europa, si no tenía plata, cómo le iba a pedir prestado a mi hermana, cómo se lo iba a devolver, seguramente que no llegaba, mi mamá misma me decía. Yo decía, no, yo tengo que llegar, si el mundo es abundante, yo había leído un montón de libros, yo sabía que el mundo era abundante, yo sabía que todo estaba en mi mente. Entonces empecé a darme cuenta qué emocionalidad me generaba la plata. Y a mí la plata me generaba una emoción de ansiedad. Yo te invito a que vos tomes en este momento tu billetera, tus tarjetas de crédito, las tomes en tus manos, anda a buscarlas. Te doy unos segundos para que vayas a buscar tu billetera, tu tarjeta de crédito, con lo que vos pagas. Si ya lo tenés, te pido que lo tomes en tu mano y que tengas y que sientas qué sensación te da el dinero, qué sensación te da la billetera. Bueno, yo me di cuenta en ese momento que a mí me daba angustia, porque yo tenía la sensación de que yo no iba a poder nunca. Ahí me di cuenta que no, que era angustia, que era ansiedad, que era una sensación de carencia, de que no iba a llegar. Entonces, bueno, al final viajé a Europa y empecé a hacer un montón de ejercicios
internos para empezar a cambiar esa emocionalidad que tenía con el dinero, para cambiar esa emocionalidad de angustia y ansiedad, porque eran muchas las carencias. Y, o sea, imagínate que eh, a mí no me compraban ni ropa cuando yo era chiquita. Yo usaba la ropa heredada de nenas o varones de la familia y capaz que me vestí como varón mucho tiempo porque era la ropa que había. Y no teníamos dinero, o sea, no se nos ocurría, ni siquiera a educación física yo podía ir con un equipo de gimnasia, porque no teníamos para un equipo de gimnasia. Yo ya les conté que iba a gimnasia con un cancán azul, un short azul y unos zapatos azules, porque no tenía un jogging azul. Yo no lo tenía. Hoy pienso, pero ¿por qué no lo tenía? Si era cuestión de ir a comprarlo, o sea, era cuestión que mi mamá ahorre un poquito, pero mi mamá tenía una mente muy carente. Cuando yo empecé a sanar mi relación con el dinero, que yo también tenía una mente muy carente, empezó a fluir en mi trabajo. Yo empecé a decir, bueno, yo quiero vivir como viven mis amigas en el aspecto que yo quiero el dinero como un medio, no como un fin. Porque yo no quiero el dinero como un fin, porque el dinero no es un fin, es un medio para poder uno disfrutar de la abundancia de la vida y para poder uno disfrutar de también acompañar y ayudar a otros y a permitirles que los otros también puedan disfrutar de esta abundancia. Entonces yo empecé a sanar mi relación eh, trabajando mi mente subconsciente, trabajando la emocionalidad que me generaba el dinero y empecé, me acuerdo, a hacer ejercicios de repetición y sobre todo empecé a dividir lo que ganaba, ponía en mi casa, como les decía, 70%, un 15% ahorro, un 15% a disfrute. Empecé a darme cuenta que tampoco, también era importante disfrutar, porque yo hasta ahí no disfrutaba. Entonces, en este disfrute, yo me daba regalos, disfrutaba con amigos, entendía que todo lo que das, la vida te devuelve, entonces que la vida te da el triple de lo que das, y incluso en ese 15% de disfrute, había la mitad, iba siempre a un proyecto solidario, cualquier cosa que sea ayudar al resto. Para mí el diezmo es esencial en mi vida. Yo tengo que diezmar o dinero o tiempo. Cuando no tenía dinero, yo diezmaba tiempo. Me iba a trabajar a una fundación o me iba a trabajar con niños de la calle. Hacía algo para poder darle a la vida lo que yo esperaba recibir. Y entonces yo sabía que la vida me iba a dar lo que yo daba. Entonces yo daba esto, daba amor, daba tiempo, daba escucha y también daba dinero, daba mi diezmo. Incluso hasta hoy lo sigo haciendo. O sea, todo esto que yo hago, que yo comparto, que yo me siento, es parte de este diezmo que yo le doy a la vida, porque a mí la vida me ha dado tanto, chicos, tanto, pero he escuchado audios de re chica, he leído libros, ustedes lo saben, me he encontrado con personas como estas compañeras abundantes que yo aprovechaba y las miraba y decía, ¿cuánta abundancia? ¿De dónde sacan esa abundancia? Ellas habían nacido en abundancia, entonces no se les ocurría otra cosa en la vida. El que nace en abundancia sigue en abundancia porque porque realmente entiende que la abundancia es algo esencial de la vida. Y si has nacido en abundancia y hoy no estás en abundancia, es porque esa abundancia en la que naciste estaba rodeada de carencia. Todo lo que te daban tus padres era porque tenían miedo a no tener, no te lo daban desde que les sobraba, de que tenían mucha abundancia. Porque si no, el que está en abundancia y ya sanó su relación con el dinero, la abundancia va y vuelve constantemente. Constantemente es algo que se abre un camino y se abre un camino como si fuera una canilla que se abre, ya empieza a hacer abundancia de amistades, abundancia de dinero, abundancia de trabajo, abundancia de salud. Es como que todo el camino se abre. Si se bloquea, es porque todavía tenés una mala relación con el dinero. No se puede bloquear si tu relación ha sanado con el dinero. Entonces, yo empecé a sanar, a sanar, a sanar, y me acuerdo, miren que esto como, wow, me acuerdo y nada, como que me emociona muchísimo porque es muy fuerte. Yo todavía no sabía manejar y tenía 28 años y no había aprendido a manejar. Le dije a mi mamá que me iba a ir a vivir sola. Me acuerdo que mi madre me dice, pero no, Sol, quédate y ahorrá para después comprarte un departamento y no tires plata en alquiler. Y le dije, mami, yo te amo con toda mi alma, le digo, pero yo creo que si me voy, me voy a comprar un montón de departamentos a que si me quedo y ahorro, porque esa es una sensación de carencia, le digo, mami. Se van a abrir tantos caminos si me encuentro conmigo misma, si me encuentro en la soledad de un departamento, si me encuentro en quién soy yo, de qué color voy a pintar la pared, de qué sillón voy a poner, porque va a ser encontrarme sola, sola conmigo. Entonces, lo voy a hacer, mami. Tengo un miedo espantoso, no saben el miedo que tenía porque casi que me alcanzaba la plata así raspando, casi que no me alcanzaba.
y soñaba en un momento con comprarme un auto también y aprender a manejar. Entonces logré mudarme, esto fue en el 2011, y con mucho miedo, ¿eh? Les diré que mi prima, Perla, que la amo, se quedó a dormir conmigo una semana porque no me animaba a dormir sola en el departamento. Y yo tenía visto un departamento, yo quería ese departamento y así di vueltas hasta que, hasta que me mudé a ese departamento. Acá viene el poder de la visualización. Yo he ido a visitar a la hermana de una amiga a ese edificio y dije, ay, qué hermoso, yo quiero vivir acá. Y cuando empecé a buscar para mudarme 5 años más tarde, yo había visualizado ese departamento y dije, yo quiero un departamento igual, igual, igual. Bueno, tal es así que me mudé yo al quinto piso y ella vivía en el sexto, así que estábamos ahí juntas, la hermana de mi amiga y yo. Me mudé, me acuerdo que eh, eh, decoré el departamento de una forma divina, puse muchos de mis ahorros en ese departamento. Me acuerdo que mi mamá me decía, ay, Sol, qué ostentosa. Y le digo, ay, mami, es por la mentalidad de carencia. Le digo, es más, les cuento que todo lo que había comprado era de segunda, lo había comprado en outlet, porque no me alcanzaba para otra cosa, pero eran cosas bonitas y para mi mamá era un montón. Digo, mami, digo, todavía estás con esa sensación de que no merecemos, le digo, de que no estamos a la altura, mi amor, le digo, yo me voy a mudar, incluso la seguimos ayudando a mamá. Y me mudé y como que ahí mi vida empezó a crecer, 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 crecer. Bueno, ahí saben en paralelo que ya les voy a hacer otro podcast porque también me lo pidió una seguidora de Instagram, me pidió que le haga un podcast de cómo me di cuenta cuál era mi propósito de vida. Les prometo que va a ser, pronto voy a hacer uno. Y ahí empecé como a conectarme más con quién era yo, de qué color iba a pintar la casa, qué es lo que me gustaba, qué es lo que quería. Me empecé a encontrar profundamente conmigo misma. Bueno, y quería aprender a manejar. Y otra amiga mía, yo ya tenía ahorros para un auto, y otra amiga mía tenía un auto con poquitos kilómetros, con 6.000 kilómetros, que era un Goldtrek gris y que era caja automática. Entonces esta amiga mía me dice, yo Sol, si querés te enseño a manejar y voy a vender mi auto, si querés te lo vendo. Le digo, bueno, dale, genial, le digo, dale, dale. Entonces me empezó a enseñar a manejar ella en ese auto caja automática y se lo compré. Y empecé a andar en el auto, pero yo decía, pero Dios, acordate que yo sueño con un 206 caja automática blanco perla, le digo. O sea, no te olvides, Dios, porque está genial el Gold Trend, pero yo quería un 208, le digo, Dios. Entonces yo seguía buscando cada tanto el 208, tenía el resto de ahorros, pero no me alcanzaba por un 208. Tal es así que yo ya había escrito en varias páginas que estaba buscando 208, aprendí a manejar, yo estaba en mi Gold Trend, que era divino. Y pueden creer que un día me llamó por teléfono un señor y me dijo, hola, ¿qué tal? Me dice, vos consultaste por un 208. Sí, le digo. Me dice, sí, tengo uno rojo, caja manual. Oh, le digo, no, yo estoy buscando un caja automático, no sé manejar caja manual, le digo. Me dice, ay, mira, me dice, yo trabajo en tal empresa y vos sabés que todos los meses los empleados podemos comprar un auto. Y un primo mío me pidió que yo compre un 208 blanco perla, es caja automática, y no lo quiere y ya me lo adjudicaron, me dice, si vos lo querés te lo doy a vos, al precio de empleado. O sea, imagínense yo. Digo, obvio, decime dónde queda el lugar que voy. Me fui para allá, ¿viste? Me fui. Llegué al lugar, charlé con el señor, el cual lo convertí en un tío, porque ya nos llamamos sobrina y tío. Me mostró el auto y me dice, mira, en 15 días me lo entregan, sale tanto. Le digo, sí, lo quiero. Entonces puse en venta el mío y no más la diferencia y me compré el 208 blanco. Se dan cuenta que todo empezó como a fluir, ¿eh? Como que ya no había carencia en mi vida. Fue alucinante. Y a partir de ahí empecé a viajar por el mundo, empecé a comprarme la ropa que yo quería, cada vez podía ayudar más al resto, cada vez. Además, empecé a tener abundancia de tiempo, cada vez trabajaba menos horas y ganaba más plata. Era alucinante, era algo que yo también había visualizado. Quiero trabajar pocas horas y ganar mucha plata para tener tiempo disponible para que mi diezmo sea el tiempo. O sea, porque ese es lo más caro, el tiempo. Y bueno, me compré el 208, después empecé a viajar, me fui a Asia, me fui a Israel, me fui a Egipto, me fui a Grecia, fui 3 veces al sudeste asiático, me fui a Europa, me fui a Estados Unidos, me fui a Centroamérica, empecé a viajar por el mundo y vivía sola y podía seguir ahorrando. Y bueno, y ya después empecé a trabajar en el amor, que ya lo saben, ya voy a hacer un capítulo solamente del amor, porque también digo, bueno, ya además de la abundancia económica, quiero abundancia de amor, de pareja. Entonces empecé a trabajar en el amor y empecé a sanar tanto mi relación con el dinero que ya dejó de ser una preocupación, pasó a un tercer plano, porque ya era parte de mi vida, ya estaba. Entonces empezó a llegar, a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Después lo conocí a mi actual compañero de vida, al Edu, con el que, bueno, nos enamoramos un montón y teníamos tantas cosas en común y cada vez era más la abundancia hasta que pudimos comprar la primera casa y después vendimos esa primera y compramos la segunda, que es la casa de mi sueño.
Ustedes ya saben, o sea, el terreno es de 1800 metros, la casa es de 350 metros. Cuando yo dormía en un catre, cuando era chica, yo dormía en un catre, en una casa de 60 metros cuadrados. O sea, yo todas las mañanas me levanto y digo, wow, gracias Dios. Digo, estoy maravillada. Yo no digo, no lo puedo creer. Un maestro mío me dijo, tenés que decir, estoy maravillada de la abundancia del universo. Estoy maravillada de la abundancia del universo. Estoy maravillada de la abundancia del universo. Así que te quiero contar, y así, hoy ya tengo, ya no tengo más el 208, ya hoy tengo el otro auto que yo amo, y así como que ya no es un tema el dinero en mi vida. Por eso, hace el año pasado diseñé un curso que se llama Sana tu relación con el dinero y manifiesta la abundancia en tu vida. Porque hay que sanarla, hay que sanarla. Y se sana desde los ancestros, se sana desde la cuna, se sana desde lo que viene, desde las hasta 4 generaciones al presente. Y es importante que tengas en cuenta 3 principios que es importante para la sanación. La primera, cambiar tu emocionalidad con el dinero. Cada vez que vas a comprar algo, cada vez que vas a pagar una tarjeta de crédito, cada vez que vas a sacar dinero de tu bolsillo, da las gracias porque lo tenés. Aunque sea pagar una multa, da las gracias porque tenés el dinero para pagarlo. Y porque tenés un auto, porque te pusieron una multa, da las gracias todo el tiempo. Lo segundo, visualiza lo que querés siempre. Acuérdate, una visualización consciente y con una emoción elevada. Sentí la sensación del amor por el dinero, por la abundancia. Yo justo estoy hablando hoy cómo sané mi relación con el dinero, pero en general por todo lo que tenés en la vida. Sentí una emoción elevada, amor y una visualización, visualizar. Y lo tercero, que es sumamente importante, es da las gracias todos los días por todo lo que tenés. Da las gracias porque podés ver, da las gracias porque podés estar escuchando este podcast en este momento, da las gracias porque vas a trabajar, que no sea necesario que tengas que perder algo en la vida para valorarlo, porque si te levantás porque suena un despertador, es porque tenés un trabajo, si tenés un trabajo es porque sos una privilegiada, un privilegiado. Si vas a comprarte algo, es porque tenés el dinero. Si vas a comer algo rico, es porque tenés el dinero. Si vas a pagar una tarjeta de crédito, es porque estás habilitada por una tarjeta de crédito. Empezás a sentir emociones elevadas con relación al dinero, que es energía, como cualquier energía, fluye o para abajo o fluye para arriba. Y depende de la emocionalidad que te genere, es si va a fluir para adelante o va a fluir para atrás. Así que te invito a esto, a tomar conciencia que si no está fluyendo el dinero en tu vida, si no está creciendo cada vez más la abundancia en tu vida, es porque estás teniendo una relación en donde se está estancando el mundo de posibilidades. Porque cuando realmente sanamos nuestra relación con el dinero, pasan cosas mágicas, maravillosas. Yo estoy maravillada a diario, estoy maravillada y en un principio, cuando me iba muy bien, yo ya lo hacía desde la carencia, que mi esposo me ayudó mucho en eso. Me dice, vos estás haciéndolo de la carencia, vos estás ahorrando porque te da miedo no tener, vos estás, me decía él, trabajando más porque te da miedo no tener. ¿Qué tal si empezamos a comprar tiempo? Fíjate. Y ahí me di cuenta que yo ahora trabajo muchas menos horas, trabajo como mucho por día, entre 4 a 7 horas, pero generalmente trabajo 4 los fines de semana. Bueno, cuando doy cursos trabajo 6 en el fin de semana, pero empecé a comprar tiempo. O sea, ahora tengo una lista, o sea, de cuántas horas, de cuántas personas voy a atender por semana, cuántos cursos voy a dar y demás, y no me salgo de eso, porque ya no tengo miedo a no tener. Solamente cumplo mi propósito de vida, el resto de la gente la derivo, queda en lista de espera, pero antiguamente atendía hasta los domingos porque tenía una carencia todavía, no había sanado del todo mi relación con el dinero. Y esto me lo hizo ver mi esposo y le dije, tenés razón, tengo que aprender a decir que no porque confío en que va a seguir el dinero en mi vida, porque es energía. Y como la energía, como las amistades, como el amor, como la salud, fluye hacia mí si yo fluyo interiormente en un estado de paz y confianza. Y si tengo una sana relación con el dinero. Así que te invito a que esta semana te replantees cómo es tu relación con el dinero y que todos los días cuando te levantes por la mañana escribas en un papel por más de 60 días. Yo tengo una sana relación con el dinero y del dinero fluye fácilmente hacia mi vida. Estoy plena y en paz. Yo tengo una sana relación con el dinero. El dinero fluye fácilmente a mi vida y estoy plena y en paz. Te dejo un beso gigante y un gran abrazo, estés en donde estés, del lugar del mundo que me estés escuchando, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá. Besitos. Chao, chao.